Bienvenidos a un nuevo episodio de Haciendo Camino, el podcast. Una iniciativa de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad Católica Santo Domingo. Mi nombre es Danielis Fermín, comunicadora, periodista digital y docente de esta alma mater. Así es, seguimos haciendo camino al andar, como dice el eslogan de nuestra universidad. Les habla Kaomi Jiménez, estudiante de publicidad, y vine emocionadísima a escuchar estas ricas experiencias que nos brinda nuestra invitada de hoy. Y yo soy Luis Carlos Pérez, estudiante de comunicación social, y me siento muy alegre por esta invitada que tenemos en el episodio de hoy. Así es, Luis, yo también estoy muy feliz de compartir este escenario con una periodista que admiro. Ella es del Ceibo, pero llegó a Santo Domingo siendo una niña. También fue catequista y comenzó sus pininos de la comunicación en la radio. Su carrera hasta la fecha es un ejemplo de preparación, disciplina y sobre todo valentía y dedicación. Ella es una inspiración para esta generación de periodistas, pero también para las futuras generaciones. Ella es Edith Febles. Bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias, un compromiso. Gracias, jóvenes, por esta invitación. Me siento muy honrada. Qué bueno. Bien. Y nuevamente, Edith, le dejamos saber que usted tiene nuestro respeto y admiración. Así que... Es un compromiso. Para iniciar este conversatorio, cuéntenos de cómo se llegó a visualizar en el futuro al momento de inscribirse en la universidad a estudiar periodismo. ¿Y se parece aquello a lo que ha sido su carrera hasta hoy? Bueno, yo aprendí a amar el ejercicio trabajando en la radio como que muy joven. Y creo que tuve una oportunidad invaluable porque era la radio precisamente católica. Las emisoras católicas que han trabajado en todo el territorio, estaba Radio Enriquillo en Tamayo, Radio Marién en Dajabón, Radio ABC en Santo Domingo y estaba Radio Ceibo en el Ceibo. Y entonces recuerdo que sí que estaba en la catequesis que mencionabas. Yo tendría 14 años y de repente me dicen vamos a la radio. Y entro a la radio y aprendí a querer a la radio. Me gustó aquello que viví. Yo tenía como esa, sobre todo, y pienso que es algo que marcó lo que hago hoy en día, en el sentido de que me gusta escuchar a la gente. Y siento que es necesario tener ese diálogo permanente y no sacar nosotros las verdades de nuestros estómagos y de nuestros cerebros y de nuestras ideas, sino que pudiésemos interpretar lo que está viviendo la gente. Entonces es algo que amo, porque pienso que puede contribuir el ejercicio periodístico, la comunicación en sentido general, puede contribuir con la gente que necesita ser escuchada. Puede contribuir con soluciones claras a situaciones específicas que afecten el bienestar colectivo, sobre todo. Edith, ¿hubo alguien que le inspiró para estudiar comunicación? Bueno, es que yo creo que era una inspiración de grupo. Nosotros estábamos enamorados de lo que hacíamos. Yo recuerdo estar viajando jovencita a los campos a hacer entrevistas a los campesinos. Yo anduve todas las comunidades campesinas del Ceibo. Yo conocí todas las comunidades. Yo estuve en todas las fiestas navideñas apartadas. Estuve dando cobertura muy jovencita a todo lo que hacían que tenía que ver con su cultura, con sus costumbres, con sus problemas. Y entonces, más que nada, yo diría que más que una persona, era un tipo de práctica, porque además nosotros fuimos parte de un proceso que era ALER, de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, y venían gente radialistas, yo recuerdo de Ecuador, te puedo decir que recuerdo aquellos primeros folletos que llegaron a mi mano, que hay frases que nunca se me olvidaron y prácticas que nunca he olvidado. Por ejemplo, eso de que cuando entras a una cabina de radio, por ejemplo, o de televisión, olvídate de que tú tienes gripe y que tienes todo el problema, que la gente no está para eso. Y yo recuerdo eso, el tipo de lenguaje, la valoración por hablar, que la gente te entienda, que la gente te comprenda.
la concepción de que hacer un lenguaje rebuscado no es la mejor manera, no significa que tienes más conocimiento, sino que tienes una imposibilidad de hacerte entender. Sí. Y entonces fue en medio de eso que era una efervescencia en América Latina. Todavía hoy hay muchas radios comunitarias en todo el continente. Y para mí el mayor sello y la mayor oportunidad que yo pude tener fue trabajar en esas circunstancias. Trabajaba con sacerdotes que teníamos que preparar libretos como lo que preparan ustedes, que hoy en muchos programas de la gente no prepara nada, va a hablar. A lo que aparezca. Hablar y ya. Un micrófono abierto. Espontáneo. Sí, sin más. Edith, sabemos que comienza en radio, pero ¿cómo ha sido esa trayectoria? ¿Por dónde más ha pasado en el área del periodismo? Yo estuve mucho tiempo en la radio. Yo amo la radio, me considero una persona cercana a la radio. Trabajé en radio aquí, por ejemplo, en la Z101 durante un buen tiempo. Yo fui directora del programa informativo En Contacto, que era de la Unión Dominicana de Emisoras Católicas. Y para mí la radio es fabulosa. Pero yo también pensé, y creo que es bueno, yo amo el periodismo, la prensa escrita es un escenario diferente, porque en la prensa escrita tú tienes unos controles, tienes algo así como unas personas que son las que están verificando lo que haces, y en cierto modo era un reto. Y fui a la prensa escrita, trabajé en el Caribe. Yo siento que me fue bien en el Caribe en el sentido de que comencé como reportera y llegué a estar en el equipo de investigación. Es ahí que entro a trabajar en una sección que se llamaba En Contacto, que estaba Fausto Rosario Adames, Bianco Martínez, Panqui Corsino, trabajé junto a Peterson González. Eran periodistas que yo admiraba, que yo respetaba y con los cuales yo sentí que hubo un espacio de crecimiento. Allí estaba Patricia Arache, Gustavo Olivo, gente, después estuvo Víctor Bautista, María Virgen Gómez, Iván Campo, y fue todo un equipo en ese momento en el Caribe, y fue un tipo de práctica distinta, porque la prensa escrita tiene unas características que tú la puedes sentir que difieren de la radio. Salgo de la prensa escrita y bueno, paso a Clave, que era el semanario Clave. Me tocó ahí cubrir todos los juicios bancarios, que era Baninter, Mercantil, en ese momento, que ustedes recordarán que hubo grandes fraudes, sobre todo el caso Baninter. Yo trabajé y llegamos a trabajar hasta horas de las madrugadas, en largas jornadas, y de Clave recibí una propuesta de trabajo ya, saliendo de Clave, a entrar en la televisión. Yo no había estado en la televisión, yo había reportado algunas cosas desde el Caribe. Y comienzo a trabajar con Alicia Ortega, que para mí fue una oportunidad invaluable. Alicia es alguien muy rigurosa, hace muy buena televisión. El equipo de CIN es un equipo, era y es un equipo inspirado, donde tú amas lo que hace. Y estuve en el Informe con Alicia durante bastante tiempo. Y ellos mismos me proponen pasar a ser un matutino junto a un equipo de periodistas, entre los que estaban el mismo Víctor Bautista, Aníbal Rosario, Marino Zapetillo. Y terminamos al final Marino Zapetillo haciendo equipo, que fue como la parte más conocida. La gente todavía me ve en la calle y me pregunta, oye, cuéntame, ¿cómo está Zapete? Sí, porque lo veían y todo eso. Sí. Después de ahí, es que he caminado mucho. Sí. Después de ahí, que salimos de CIN, voy a el programa matutino de CDN. Y entonces estoy con Altagracia Salazar y con Ricardo Nieves. Allí se dio aquella historia que la gente conoce de la denuncia, de la primera denuncia que tuvo Jean Alain Rodríguez de forma pública como Procurador General de la República, que fue la de la manipulación de un concurso de fiscales. Todo lo demás es historia, salgo de ahí y empiezo a trabajar en mi propio programa, que fue un impulso de las circunstancias, y en eso me llama Huichilora para que trabaje con él. Y yo dije, wow. Entonces al final yo he trabajado con Marino Zapete, con Huichilora, con Alicia Ortega, con Nuria Piera, y estaba también Ricardo Nieves, y tú dices, wow, eso, tú sabes, como que fue también unas circunstancias distintas que me ayudaron por el tipo de personas también con las que me tocó trabajar. Edith, ya que nos cuentas estas historias fabulosas, déjeme decirle que te admiro mucho por todo ese recorrido con grandes periodistas de este país. ¿Cuáles son las experiencias más duras que ha fortalecido su recorrido como periodista? Para mí la experiencia
más dura fue el tema de la violación de 13 niños en un albergue en San Rafael del Yuma. Wow. Y la muerte de un niño que murió asesinado aquí en la avenida Quinto Centenario, debajo de un puente. Era un niño que estaba en situación de calle. Y entonces cuando yo estoy en el Caribe, me entero de esa historia y comencé a trabajarla. Yo puedo decir que la llevamos hasta el final. Y recuerdo que alguien me preguntó, ¿y por qué trabajar la historia de un niño? Y yo dije, pero ¿y por qué no? O sea, ¿por qué no poner en evidencia que en nuestro país hay niños que duermen literalmente en la calle, que hacen vida en la calle? Yo tuve la oportunidad de ver niños salir su primer día a la calle. Wow. Y yo digo, si no fuera una periodista y fuera una trabajadora social, podríamos evitar que ese niño en la calle viva los abusos que vive la calle, en situación de calle. Así es. Y esa fue una historia que me marcó y que yo creo que también tuvo mucho que ver con el tipo de ejercicio que yo tenía, que era mirar quizás aquellos detalles que no necesariamente son lo que todo el mundo está mirando, pero que se convirtió en una historia interesante para proponer un tema. Sí. Con el caso de los niños abusados sexualmente en San Rafael del Yuma, yo recibí una denuncia de la violación de una niña y yo llamé al fiscal, pero el fiscal pensó que yo tenía toda la información y me dijo, son muchos niños, y yo le dije, sí, claro que lo sabemos, exactamente cuántos son, me dijo 13, y me dijo, bueno, vamos a, me parece, yo no estaba muy convencido de que se hiciera el trabajo, y cuando llegué allí, que hablé con él, finalmente me permitieron el acceso al expediente, pero no me lo dieron. Entonces yo dije, no, está bien, yo me siento a leer en el despacho, me senté en un despacho, con una grabadorita de las viejas chiquitas que había, que todavía la conservo, sí, a grabar las cosas y escribir. En estos días encontré todos mis escritos de eso. Wow. Yo tengo los nombres de cada niña que nunca divulgué, ni nunca divulgaré, pero yo escribí para tener constancia. Entonces, si tú tienes un papel que es número 283012, dado el 25 de mayo del 2006, y tú tienes esos datos, nadie se atreve a decir que tú no tienes el documento. Sí, claro. La primera vez que yo salí, yo no tenía el documento en la mano, yo tenía todo lo que yo había escrito, Okay. y eso solo lo sabía yo. Escribimos la historia, fueron 5 días de historia. Ahí hubo zoofilia, eso es práctica de sexo con animales. Wow. Ahí hubo prácticas muy abusivas y sobre todo que después esos niños quedaron como en cierto modo abandonados. Sí. Esa fue una historia muy dura, mucha gente se interesó. Yo sentí que me afectaba por dentro, que yo sentía como una... Tuve que hablar y recuerdo haber tenido una conversación con Luis Vergés, porque hay algo que le llaman el autocuidado, para los periodistas también vale, sí. Que es cuando tú estás en escenarios o de guerra o de violencia, o en este caso de violencia sexual, para tú tener como la distancia suficiente que te permita trabajar, que no te enfermes. Sí. Entonces hablé mucho de eso. Yo para mí esos fueron como los momentos más duros. Wow. Entonces, Edith, ¿hay casos a lo largo de su carrera donde la hayan amenazado a usted por afectar algún tipo de interés, ya sea por algún reportaje que haya hecho, un artículo? ¿Nos puede comentar? Yo no puedo decir que yo tenga un caso que yo haya sentido que mi integridad física está en riesgo, para comenzar. Obviamente, puedes que tomes cuidado con algunas situaciones puntuales, ser prudente, es parte del ejercicio periodístico, tú tienes que ser prudente. Y yo no me considero una persona temeraria, yo me considero bastante prudente para esas cosas. Ahora, el caso más difícil en cuanto a mi carrera fue el denunciar a Jean Alain Rodríguez. En el momento en que yo denuncio al ex procurador general de la República, yo recibí el mensaje claro de que, recuerdo que se reunió conmigo un fiscal y me dijo, usted no sabe con quién se metió, tenga cuidado, tenga prudencia, y realmente había un ambiente delictivo que yo no sabía cuál era. Si tú miras cómo yo hablé, yo dije, ¿qué es eso? Cuando me marchaba, ¿qué es eso de que me estén diciendo que me cuide? ¿Qué es eso de que me estén diciendo que los teléfonos todo lo escuchan? ¿Qué es eso de que me estén hablando de la Procuraduría General de la República como si fuera un nido de delincuentes? ¿No es acaso que la Procuraduría es garante de derechos? ¿De qué debería yo temer? Entonces yo me preguntaba eso. Y con el tiempo y el caso Medusa te dice que realmente había algo más. Posteriormente, yo trabajando ese mismo tema, cuando pasó la situación con la magistrada Miriam Germán, yo hice una solicitud de información
a la Embajada de los Estados Unidos. Y ellos me contestaron sobre ese caso. Esa respuesta fue también otorgada a otra periodista que lo pidió. Esa periodista lo compartió y ella dice que con alguien de la Procuraduría, posteriormente me dijeron, el caso es que comenzó a circular el documento de la Embajada de Estados Unidos alterado para hacerme figurar a mí como mentirosa. Sí. Y yo dije, pero esta gente, hay alguien que está loco aquí porque la embajada está ahí. Entonces la embajada tuvo que emitir un comunicado diciendo que un documento suyo había sido alterado. Y pudimos demostrar, y yo recuerdo que yo lo llamé en mi programa, se llama Desmonte de un montaje. Si pone Desmonte de un montaje con Edith Febles, ahí le muestro por qué eso era una manipulación. Entonces ese tipo de cosas que molesta mucho y que te pone en una situación como, en cierto modo te presiona, pero no en riesgo de la integridad física, eso nunca lo sentí. Edith, sabemos su capacidad y talento y la preparación que tiene como periodista. Unidos a esto, ¿usted cree que su apariencia física en algún momento le ha dado un carácter a su carrera? Tú sabes que cuando yo salí primero yo me creía en el Seibo. Entonces, al crecer en el Seibo, yo crecí en un ambiente educativo de la escuela, del colegio, del liceo. Muy favorable porque allí no había acoso, éramos todos como iguales y no había esa situación. Yo siempre me sentí muy apreciada. O sea, y me bufiaba todo. O sea, alguien me habló alguna vez, yo me bufiaba eso y yo me sentí bien y yo era una estudiante que liberaba todas las materias. En esa época se decía liberar la materia. Entonces era alguien que le decían, bueno, Edith es un estudiante que libera sus materias, que va bien en sus estudios. Y no sentí eso. Cuando vine a Santo Domingo, yo sentí que ese era un tema. O sea, que la gente tiene un tema con el cabello, que la gente tiene un tema con cómo tú te ves. Pero yo inmediatamente pensé, hice una reflexión y fue porque alguien me comenzó a decir, oye, ¿y qué tú haces? Y, ay, Dios mío, la pobrecita con ese cabello. Y yo lo escuché una vez y me quedé en silencio. Y dije, bueno, esto es un desliz, lo dejo pasar. Y después, oye, la pobrecita de ese cabello. Y yo recuerdo que yo entré en esos días a un programa que era en Telemicro, que era de la Pastoral Juvenil. Y yo le pregunté a esa persona, le digo, dime, ¿qué has hecho tú con tu cabello últimamente? Que tenía un pelo precioso. Y me dice, no, ¿por qué? Le digo yo, porque el mío yo lo llevé a Telemicro ya. Entonces yo siempre dije, oye, para donde yo vaya es con esto que yo voy. Claro. Yo voy con mi cabello y yo aprendí, porque también hay un problema, el pelo rizado. No existían los productos para pelo rizado, ahora que existen. Okay. Hoy yo sé cuál es el producto que me va. Yo me pongo un producto que yo hago así, yo compro unos champú y una cosa que cuando yo me pongo, wow, eso de una vez me desenreda. Pero en esos tiempos en que tú tenías que coger muchísima lucha. Y a veces me da pena por las niñas que tengan el pelo como yo, que sus madres no sepan que hay productos hoy que son para este tipo de pelo nuestro y que pueden hacerlo. Entonces el pelo siempre es una mención. Te menciono que en una oportunidad me estaba entrevistando un periodista y me preguntó si yo había tenido dificultades por el tema, sobre todo el cabello, que es lo que más le llama la atención. Yo le dije, mira, nunca nadie me habló de eso. Quizás el asunto es que siempre va a salir en las conversaciones y yo siento en eso una diferencia porque, por ejemplo, a usted nadie se le ocurre en una entrevista preguntarle que cómo se hace usted con su barriga. Y ese tipo tenía una barriga así. Entonces el tipo me miró. Es verdad. Sí, es verdad. O sea, y eso tiene que ver mucho con la concepción y con la idea de las mujeres. Ese ejemplo que hay australiano, que ustedes deben conocer, de una periodista y un periodista que leían en televisión todos los días, el tipo se puso el mismo traje durante un año y a la mujer era la que le enfocaban que cómo se vistió. ¿Entiendes? O sea, ella se cambiaba su ropa todos los días, pero estaban pendientes de eso. Yo la verdad es que a mí eso no me sofoca. A mí no me importa. O sea, porque yo estoy plenamente clara y ahora que soy vieja más, o sea, yo tengo una edad suficiente, he vivido lo suficiente como para que eso que a la juventud tú dices, yo invito a las muchachas jóvenes a que no se dejen fuñir la vida por eso. Sí es verdad que hay cosas que tú aprendes, yo tengo amigas que me ayudaron. Claro. Yo tengo una amiga que me dijo, Edith, vete a hacer la codificación de colores, eso me la hice.
Entonces yo sé cuáles son los colores que me favorecen. Yo me maquillo, no voy a salir como tú sabes a lo loco. Yo en la mañana me tomo un tiempo. Usted se viste, no es lo mismo Claro. sentarte en la televisión que sentarte en la playa. Claro, totalmente. Pero de ahí a que estoy preocupada, porque si la nariz, porque si... no no, importa. esta fue la que Dios me dio y me ha servido de lo mejor. Así Tú es. sabes. Edith, usted mencionaba la parte del autocuidado y de los casos que le tocó trabajar. Estamos en una generación que muchas veces se le cataloga de cristal, pero ¿cómo los periodistas que vienen subiendo desde su experiencia deberían de tomar en cuenta ese autocuidado y su salud mental? ¿Y cómo Edith logra balancear sus roles como periodista y su rol de su vida personal? Sí, mira, yo pienso que los chicos y las chicas jóvenes de hoy corren con cierta ventaja en su cuidado de sus intereses a lo que a nosotros mismos. Nosotros estábamos habituados a trabajar larguísimas horas. Hoy por hoy los muchachos lo primero que preguntan es ¿cuánto me pagan? Sí, sí, y el horario. Y si me queda cómodo y tienen más oportunidades de decir, bueno, yo quiero hacer esto, multiplicar. Todo lo contrario, las salas de redacción corren un gran riesgo con los retos que tienen. Entonces, los muchachos jóvenes son también un poco más libres de las ataduras convencionales que teníamos, de los horarios, de las cosas. Son más libres. En sentido general, yo confío en la posibilidad de que vayan por el camino, digamos que correcto de su cuidado personal. Ahora bien, yo no sé si a veces me preocupa la felicidad de la gente, de que te haga feliz el ser periodista, por ejemplo, de que tú escojas la carrera que realmente eso llegue a tu corazón y llegue a tu alma. Porque en muchos casos lo que veo también es mucha gente que piensa que esto es un ejercicio de banalidad, de que lo vean. Totalmente. Entonces, lo importante no es tú sentarte frente a la pantalla de televisión, es tú tener algo que decir. Yo le decía a una compañera una vez, oye, tú puedes hablar 2 minutos, no luches por el micrófono, 2 minutos, pero cuando tú hables esos 2 minutos, marcas esos 2 minutos. Olvídate de esa lucha, de estar presente como el arroz blanco, hablando todo el tiempo, sin tener un mensaje claro ni a quién se lo estás llevando, solo para que te vean. Entonces, eso es lo que yo, tú sabes, como la mayor preocupación que yo han ido, y yo confío mucho en el talento, yo me quedo admirada de la capacidad tecnológica que tenemos hoy en día, pero me preocupa la posibilidad de que entre tanto ruido, la gente identifique lo que verdaderamente importa. Me preocupa la lectura. La gente no ama leer. Los jóvenes nuestros no están casi leyendo. Y me quedo admirada cuando yo voy a Asua y estoy hablando con unas niñas y le llevé todos los libros de mi hijo que me dejó, que mi hijo leía siempre, lo llevaba, y le digo a las madres jóvenes, llévenlo ahí a la librería Cuesta, a los sábados de la mañana, que te dan los libros, tú sientas a los niños a leer, a que amen los libros. Y yo le agradezco eso a las misioneras dominicas de Rosario, que yo pude acceder, siendo muy joven y siendo de una familia pobre, a todos los libros infantiles, que era casi impensable que en el Seibo pasara eso. Eso te abre una ventana al mundo. Entonces yo quisiera invitar a los jóvenes y sobre todo a los periodistas como ustedes, a siempre preguntarse, ¿esa cosa que yo estoy haciendo le importa o ayuda a la gente? Cuando uno se pregunta, cuando uno se hace esa pregunta, ¿puedo con mi ejercicio contribuir a la mejoría de la vida de la gente? Esa es la diferencia. Eso es un ejercicio diario, porque eso te separa, como dice el Evangelio, el trigo de la paja. Sí. Hay demasiado basura que no le ayuda a la gente a decidir absolutamente nada. Porque ¿de qué te sirve a ti saber quién se acostó con quién? Así es. ¿Cómo? Ese tipo de cosas. Y hoy en día eso está copándonos. Es una realidad. Es una realidad. Edith, yo le voy a otorgar un contexto de un estudio realizado por el Centro de Investigación para la Acción Femenina y le voy a poner algunos ejemplos para que ahí yo le ponga la pregunta y usted me diga qué le parece. El CIPAF hizo un monitoreo de la presencia de los enfoques machistas en los medios de comunicación. Entonces, analizaron 153 emisiones, de las cuales 27 corresponden a la prensa escrita, 36 a la radio y 90 a la televisión. Entonces, han salido muchos ejemplos, por ejemplo, que en las imágenes de los periódicos, un 72% de las personas que salen en esas imágenes son hombres y el 21% son mujeres. También hay un porcentaje
de las personas que son invitadas a los programas. Un 76% de estas personas son hombres y el 23% son mujeres. Y en cuanto a la presencia de las mujeres, solamente un 13% de los programas tienen entre 4 y 6 mujeres en sus equipos, en contraste a un 62% que tienen entre 4 y 6 hombres en sus equipos. Entonces, este estudio llega como a la conclusión de que hay un enfoque machista en los medios de comunicación, pero muchas personas parecen estar como en desacuerdo, diciendo que está mal hecho el estudio. Así que nos gustaría saber, en base a su experiencia y a sus conocimientos, ¿usted cree que hay un enfoque machista en estos medios? Bueno, si yo fuera a valorar la presencia de la mujer, por ejemplo, como sujeto de las noticias, las mujeres que son fuente informativa cuando los periodistas van, evidentemente la participación de las mujeres va a tener mucho que ver con la presencia en los puestos de mando de poder. Si nosotros tenemos que en el país la mayoría de los ministerios están ocupados por hombres, pues serán hombres los que estarán dando las noticias importantes del caso de los ministerios. Sí. Eso lo rompió España cuando nombró en paridad mujeres como ministra de Defensa, mujeres. Entonces, si tú tienes una mujer que es jefa de policía, pues esa mujer va a hablar como jefa de policía, pero siempre ha tenido un jefe. Entonces, tú vas a las instituciones públicas y mira la galería de ex directores o directoras y siempre son hombres. Eso hace que las posiciones desde el poder, las noticias desde el poder, estén transmitidas básicamente por hombres. Tenemos que esta semana la Junta Central Electoral le ha otorgado un plazo que precisamente vence ya, 24 horas a la Junta Central Electoral, porque había puesto cuotas insuficientes de mujeres en los puestos electivos. Entonces, eso está muy vinculado a eso. En los medios de comunicación, la plantilla a nivel de la sala de redacción son mayoritariamente mujeres. El problema es cuando llegamos a los puestos de mando. Entonces, eso es un poco que tiene que ver con una estructura, como con un tipo de cultura. Yo diría que los enfoques machistas más bien lo podría catalogar como tales en los tipos de conversaciones que se dan, en la manera en que se enfoca un feminicidio, en el periodista que en el campo, yo lo he visto en los pueblos, que cuando llevan al feminicida que acaba de matar a una mujer, le dice hermano, sí. Hermano, ¿qué te hizo ella? Oye, hermano, ¿cómo que qué te hizo ella? ¿Y por qué tú no le dices, por qué fuiste tan desgraciado que la mataste? Sí. ¿Cómo tú la mataste? ¿Por qué la mataste? ¿Cómo eres un asesino? Tú le puedes preguntar eso, le puedes decir, ¿desde cuándo matar a una mujer es un derecho? Tú tenías derecho a matarla, ese tipo de preguntas, pero pareciera que la responsabilidad de la muerte se le coloca a la víctima. Sí, así mismo. ¿Entiendes? Entonces, ese tipo de enfoque a mí me preocupa mucho y siempre lo converso, porque a veces no creo que sea un ejercicio deliberado. Es que no lo hemos pensado, a veces nos falta tiempo para sentarnos a hablar de eso, porque ningún periodista por sí mismo quiere sumarse a la degradación. Te puedes sumar y puedes poner tu voz cuando no has hecho el ejercicio de sentarte a pensar sobre eso, y en ese sentido estudios como el que aludes, que yo conozco porque ahí trabajaron incluso dos amigas que conozco, que Millicent Uribe estuvo trabajando en ese estudio. Pienso que estudios de esa naturaleza pueden ayudar a la gente a pensar, y qué bueno que ustedes, por ejemplo, en la universidad, formándose como periodistas, tengan la posibilidad de ver esto y de ser, señores, necesitamos un modo de hacer las cosas diferentes, sobre todo en una sociedad con tanta violencia en perjuicio de las mujeres. Totalmente. Edith, usted ha pasado por una trayectoria bastante emocionante e interesante, y también es emprendedora en el área de la comunicación. Me obligaron. Las circunstancias de la vida. Sí. ¿Qué consejos, tomando en cuenta de que ahora tenemos plataformas digitales, que los mismos estudiantes pueden comenzar sus propios proyectos, qué consejo le daría a esa generación de futuros comunicadores para que puedan aprovechar el Internet y todas sus bondades? Tú sabes que yo siempre pienso, lo primero es saber qué yo quiero decir, cuál es el mensaje que voy a llevar, porque como ahora hay gente de que decían los viejos nuestros, de bicuí, aquí estoy yo para que me vean, ¿verdad? Y entonces con que yo esté es suficiente, no, con que tú estés, eso se agota la juventud, se agota la cosa, el traje, al final es sentarse un día a pensar cada día, ¿qué quiero yo llevar? O sea, como es un ejercicio de comunicación, es decir, primero, ¿a quién quiero hablarles? ¿De qué quiero hablarles? ¿Por qué quiero hablarles? Entonces, eso es como importante, establecer tu público meta. Cualquier tipo de propósito, pero si lo hacen hasta la gente que vende cosas. Alguien va frente a un hospital, identifica, hace un estudio de mercado con los ojos sin ser mercadólogo y dice, aquí la gente pasa hambre, le voy a vender empanadas. Sí.
Sí. Y entonces identifica una necesidad y vende empanadas. Lo mismo pasa en comunicación. Pueden ustedes identificar cuáles son los terrenos vírgenes que tenemos, cuáles son las cosas y la creatividad que ustedes tienen para ofrecer y pudieran estar ofreciendo. Luego tener disciplina, pasión por lo que se hace, amar lo que se hace y siempre pensar que el respeto es una cosa que no se compra en farmacia. Se obtiene en un ejercicio diario y déjenme decirle, lo demás al final viene por añadidura. Y una cosa también, que no nos vamos a hacer ricos, que los periodistas no es para hacerse ricos. Mejor pongo un centro de rifa. O sea, eso sí, porque eso es robándole a la gente a la franca. Poner un centro y poner una banca. Pero los periodistas, si estamos trabajando para ser periodistas, es una pasión diferente por la humanidad. Es por la humanidad. Cuando tú piensas en lo que decía Martí del periodismo, cuando tú piensas en lo que decía Galeano del periodismo, Eduardo Galeano, cuando tú piensas en lo que decía Gabriel García Márquez del periodismo, cuando tú verificas la historia del periodismo y lo que ha significado en la vida democrática del mundo, en las situaciones más graves que ha vivido la humanidad, tú tienes que colegir que es una profesión tremendamente noble, donde tú pones al servicio del colectivo, porque eso es. Pero si tú estás pensando en ti mismo, porque este es un tiempo que nos invita a pensar en uno mismo, incluso la gente lo nota, y que te importe la gente, y la gente lo nota. Y cuando te sientas a escuchar, desde el presidente de la República hasta el barrendero, que esa persona se sienta respetada, que sienta tu respeto, y que sienta que su palabra tiene valor. Eso es para mí como la esencia de la dignidad humana. Así es. Edith, y ya para finalizar este conversatorio que me ha encantado muchísimo, ¿qué consejo daría a los futuros comunicadores para un desenvolvimiento efectivo en los medios de comunicación? Bueno, yo creo que las últimas respuestas van muy de la mano con eso. Sí, totalmente. Y sobre todo pensar, señores, no vayan, que a un micrófono pero yo vi mucho eso. Sí. He visto mucho eso. A un micrófono así, como, ok, voy para la heladería y te sientas en un micrófono, ¿no? Por eso es como esa oportunidad de verificar. Leer es importante y ver lo que están haciendo periodistas de otros sitios. A mí me encanta, por ejemplo, ver Caracol Televisión de Colombia y ver cómo trabajan los periodistas colombianos. O ir a Proceso de México y leerme su revista. O la revista Semana de Colombia que está marcando pautas. O ver lo que están haciendo otros periódicos en el continente. O descubrir periodistas jóvenes trabajando en España. Esas son cosas que pueden ayudarnos. Y entonces, miren, y para ustedes es más fácil que para nosotros porque descubren con mayor habilidad las ventanas que le da el Internet. Edith, muchísimas gracias, de verdad que salimos muy nutridos y sé que nuestra audiencia también va a aprender muchísimo porque nos ha dado muchísimos tips que podamos seguir utilizando en nuestro desarrollo profesional. Sí, ciertamente, ha sido un episodio que no ha tenido ningún desperdicio y como persona que estudia en esta institución me siento muy orgulloso de haber tenido esta conversación con usted. Así Bueno, es. feliz me siento yo de que ustedes jóvenes se animen a escuchar a uno. Gracias de verdad por la invitación. Recuerden que cada 15 días entregamos un nuevo episodio. Por favor, suscríbase a nuestro canal de YouTube. Nos encontramos como Haciendo Camino el Podcast. También estamos para ustedes en Spotify y Patreon. Esto ha sido nuestra entrega de hoy. Juntos seguimos haciendo Camino al Andar.